La comunidad de La Honda en el Bajo Atrato es una de las 23 comunidades afrocolombianas de la cuenca del río Cacarica, la cual queda ubicada en el municipio de Río Sucio, Chocó. Este municipio solo posee una escuela y un hospital local de solo nivel 2. Las casas son artesanales de madera y están ubicadas en todo el río. El aislamiento de sus cascos urbanos aumenta su vulnerabilidad, a lo que se suma la situación de extrema pobreza, de marginalidad y la presencia de diferentes grupos armados al margen de la ley, la cual obligó a sus habitantes a desplazarse a la fuerza en repetidas ocasiones a otros municipios, dejándolo todo como ocurrió a principios del 2014. El desplazamiento se dio en la región de Río Sucio Chocó hacia Turbo, Antioquia. La zona donde se originó el desplazamiento se encuentra ubicada a las orillas del río Astato. El municipio de Río Sucio se encuentra localizado al norte del departamento del Chocó, en la llamada zona del Bajo Atrato. El municipio se encuentra bañado por las aguas del río Atrato, Río Sucio, los ríos Araquí y Truando, entre otros. La cabecera municipal se encuentra situada sobre la margen derecha del río Atrato, en un terreno que es bajo y supremamente inundable. Al norte, los terrenos son bajos, cenagosos y cubiertos de espesa selva. El municipio de Río Sucio también limita en su norte con la provincia de Darién, Panamá, y el municipio de Unguía. Por el oriente con Turbo y Mutatá, ambos provenientes de Antioquia. Por el sur del Carmen del Darién y Valle Solano. Soy viajero de ausencias, cargo a cuestas mi moral. La comunidad de Río Sucio fue víctima de un desplazamiento prolongado por primera vez entre 1997 y el año 2000. En ese entonces la comunidad le manifestó su temor a las autoridades por la presencia y enfrentamientos de grupos guerrilleros no estatales, grupos guerrilleros post-desmovilización y la fuerza pública, los cuales se enfrentaron entre sí por el control territorial de toda esa zona. Las autoridades no hicieron mucho al respecto y eso llevó a que la comunidad se desplazara por primera vez a municipios aledaños. Lo mismo ocurrió en la primera semana de enero del 2014, en donde la comunidad de Honda denunció la presencia en cercanías a su territorio de miembros de las guerrillas, lo cual le causó demasiado temor a todos los habitantes ante el inminente riesgo de quedar entre fuegos cruzados en caso de que ocurriera un enfrentamiento entre estos grupos armados. Bajo nuevamente la negligencia de las fuerzas públicas, de las autoridades, la comunidad de Río Sucio fue prácticamente obligada el 9 de enero del 2014 a desplazarse al municipio de Turbo, Antioquia. Más o menos alrededor de 74 personas, que eran en total aproximadamente 23 familias afrocolombianas, se asentaron en el casco urbano de este municipio, es decir, de Turbo, Antioquia. Estas 23 familias, entre las cuales había menores de edad, había niños y había una madre gestante, todas estas personas tuvieron que salir corriendo de sus casas y pasar 2 noches durmiendo en el monte con el constante y permanente pensamiento de que no amanecería nadie vivo. Desde esa fecha, esa comunidad se albergó en la escuela primaria del barrio Las Flores, y posteriormente, el 19 de enero, fueron ubicadas en una casa alquilada con recursos de la alcaldía de Río Sucio, que fue habilitada como albergue transitorio de solo 10 familias. Las otras familias se fueron ubicando en casas de amigos y familiares. Los autores responsables de este hecho, como nos han hecho saber el equipo humanitario local de Antioquia y Chocó, han sido la presencia de grupos armados no estatales como lo son la FARC y la EP, y grupos armados desmovilizados, más conocidos como GAPD, y fuerza pública en cercanía a las comunidades. El presidente de la comunidad de La Honda en ese año, las familias tuvieron que desplazarse por la presencia de grupos armados o guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, más conocido como FARC-EP,
Los también llamados grupos insurgentes como el Clan del Golfo, los urabeños, el Clan Usuga o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y los paramilitares llamados Convivir o Autodefensas Unidas de Colombia, más conocidos como la AUC. La comunidad de La Honda no cuenta con acueducto ni mucho menos alcantarillado. El abastecimiento y saneamiento básico del agua proviene del río Atrato. Las principales actividades productivas son la pesca, la recolección y la venta de madera. Y los bienes que adquieren son estrictamente básicos y de manutención diaria, especialmente alimentos. Las zonas que también son llamadas como veredas o corregimientos, estas hacen referencia por ejemplo a Río Sucio, Cacarica, La Larga, todo esto se da en Chocó. En todas estas zonas conforman el Bajo Atrato, bien, y estas son zonas estratégicas porque son muy ricas en minerales y en las tierras, son demasiado ricas, haciendo que hayan intereses políticos, económicos de los grupos insurgentes, los armados y los paramilitares. Además hay que agregarle que está muy cerca al Canal de Panamá y esto hace pues que sea un punto súper estratégico porque si ellos van a querer hacer comercios clandestinos, trata de blancas, narcotráfico, ¿qué más puede pasar? Secuestros, cualquier delito va a ser muchísimo más fácil que se cometa ya que está el Canal de Panamá. Se levante, la verdad escalofriante y sus miserias se destapen, la justicia haga parte de esta historia espeluznante, que la fe de 3 sectores internos de la población, los cuales han cambiado radicalmente desde que ellos fueron desplazados. El primer sector es el sector salud, y la verdad es que la situación de salud física en términos generales dentro de la población es buena, pero porque la mayor preocupación de la comunidad se centraba en la salud mental y la salud psicosocial, debido a que estos al verse forzados a un nuevo desplazamiento se han visto obligados a dejarlo todo otra vez, y esto les hace inevitable sentir angustia o incertidumbre frente al futuro o a lo que vaya a pasar después. Ahorita sí, en cuanto al nivel específico en la salud pública, la población manifiesta que han habido bastantes dificultades de acceso a la salud de sus comunidades, debido a que hace falta un transporte fluvial o por decirlo así, una lancha que atraviesa el río, que logre llevar, digamos, los servicios de salud o que logre cumplir con ese rol de ambulancia para los casos de urgencia, y que los transportes desde donde están hasta la cuenca de Cacarica. También el no contar con este recurso ha causado que algunas personas no reciban atención médica oportuna, dejando consecuencias como lo son la muerte. El segundo sector es el sector de la protección, debido a que existe mucho temor por parte de la comunidad afectada de que la violación de sus derechos les hagan volverse a revictimizar, y en emergencias ante la presencia de los actores armados en cercanía de sus casas, lo cual ha generado no retorno hasta que se garantice las condiciones de seguridad y protección. Estos también han tenido temor por regresar a sus territorios y han solicitado como a las autoridades gubernamentales apoyo en seguridad durante el desplazamiento y hasta que haya un eventual retorno. Ahora sí, en cuanto al tercer sector, el sector de educación, dentro de la población desplazada se encuentran alrededor de 30 menores de edad, 17 niños y 13 niñas. Estos están en edad escolar y son quienes no han podido iniciar clases desde enero, pues como lo es común en un calendario académico, sino que estos tuvieron que iniciar clases en marzo porque no solamente se han presentado cambios dentro de la población desplazada, sino que también se presentan cambios dentro de la población que recibe o que acoge a los desplazados. En este caso se presentaron los cambios en Antioquia, en Turbo, debido a que fueron los que tuvieron que, como por decirlo así, extender
la temporada de inscripciones a los colegios para que también estos niños de la comunidad desplazada no se quedaran sin estudio y nada de eso. También el gobierno implementó como ayudas, porque los adultos como no estaban trabajando y no estaban subsistiendo, entonces el gobierno implementó ayudas para que estos niños pudieran estudiar y tuvieran acceso a un kit escolar, lo cual les ayudó como bastante con el suministro de útiles y de elementos escolares. Dejé mis muertos sin enterrar, por el río bajaba la subienda criminal. Las víctimas directas del conflicto armado en Colombia, así como familiares, amistades, vecindades y comunidades, han experimentado situaciones de horror extremo, en condiciones de indefensa, de humillación. Estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias, han cercenado posibilidades de un futuro aparte en la sociedad, de un nuevo comienzo, y han desquebrajado el desarrollo democrático. Estas personas ya no tienen idea de qué van a hacer con sus vidas luego de lo que ha pasado y de lo que les ha ocurrido. Fueron víctimas de amenazas, de encierros, reclutamientos ilícitos y forzados por colaborar con un determinado grupo. Mujeres y niñas fueron víctimas de diversas formas de violencia sexual que son inimaginables, agredidas en sus cuerpos y sus dignidades. Los lugares de vivienda y trabajo fueron ocupados por actores armados que impartieron órdenes e impusieron códigos de conducta y castigaban cruelmente a quienes desobedecieran estas órdenes. Muchas veces no contaban con las capacidades de respuesta necesaria para afrontar o asumir y sobrevivir a las experiencias marcadas por el horror. Estaban indefensos, no tenían quien los protegiera de semejantes barbaridades y no eran culpables de nada de lo que sucediera en sus tierras. Los niños, hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes, adultos presenciaron asesinatos atroces de familiares cercanos o vecinos. Se los obligó a observar cuerpos torturados que fueron exhibidos a escarnio público como manera de prevenirlos y hacerlos entender que no tenían una posición, que no estaban en lugar de pedir o de asegurarse de que no les fuera a pasar nada, porque se estaban adueñando de todo lo que tenían. Todo lo anterior ha sido un principio de las causas que los obliga a salir de sus tierras, abandonar sus campos y llegar a nuevos sitios donde les puede esperar más terror o una vida sin destino en donde los deparará el hambre, la desolación o la depresión. Las víctimas de este conflicto, aún muchos años después de acontecidos los hechos, expresaron que a pesar del paso del tiempo el miedo sigue presente en sus vidas. Las personas experimentaron emociones de angustia porque no sabían qué es lo que estaba pasando. Y la incertidumbre de la posibilidad de que nuevas agresiones ocurrieran era algo que los martillaba cada día. Había poca información sobre el paradero o el destino de los familiares o vecinos que se habían llevado a rastras de sus casas por despojarlos de su propio terreno. Las emociones de nostalgia provinieron especialmente del desarraigo y la pérdida de los lugares amados. Es que no estamos hablando de un simple pedazo de tierra para los campesinos, indígenas, agricultores. Las posesiones que tienen son sumamente importantes porque son lo que han dejado generación por generación. Los sentimientos de tristeza son grandísimos. La ausencia, la muerte de sus seres queridos, no hay un día en que no piensen en ellos. Estas experiencias que vivieron pues alteran el sueño, la concentración y la atención de sus actividades. En muchas ocasiones también provocan otros síntomas como desórdenes alimenticios y estimulan el consumo de bebidas alcohólicas para poder sobrellevar el trauma tan grande que les ha costado
vivir después de semejante atrocidad, de lo que los ha golpeado los grupos armados. También en muchas regiones se instalaron acciones como las masacres, las torturas, las desapariciones, los asesinatos selectivos por grupos. Por grupos quiere decir personas que estaban encaminadas a hacer salir a su población adelante. Y las autodefensas o paramilitares, en este caso, asesinaban a este tipo de personas por el simple hecho de querer una vida mejor, porque creían que estaban llenando sus mentes de posibilidades. En ese momento el mundo se tornó completamente inseguro. No había una variable que les asegurara una vida en paz, sin balas, sin ruido, sin masacres por la noche, sin que uno de sus familiares fuera totalmente arrasado por estas personas. No hay manera de decir que estas personas están bien, a pesar de que han pasado muchos años. Las personas que aún viven y cuentan, dicen que la culpa y la venganza también son sentimientos que se presentan y mortifican su vida. También reflejan sentimientos de odio y de rabia desatados en algunos casos por las injusticias que cometieron con ellos. Es que no es fácil estar en su tierra en tranquilidad y que alguien venga a la fuerza a sacarlos y asesinar cada uno de sus personas, sus hijos, sus hermanos, sus esposos, sus madres. La sensación de impotencia al evidenciar que en algunos casos los victimarios que no solamente quedaron libres, sino que recibieron beneficios y reconocimientos por solamente dejar de masacrar gente. La autoestima, la manifestación de las enfermedades, el deterioro físico, el sentimiento depresivo y la frecuente aparición involuntaria e incontrolable de los recuerdos invaden la memoria con las imágenes más atroces que le pueden llegar a un ser humano a la mente. Ver a sus familias ser llevados por un hombre con un arma, apuntarles y dispararles sin ningún dolor. Imagínense evidenciar que un día amaneces en tu pueblo, en tu casa, en tu cama y se llevan a tu hijo porque puede ser un propósito para una lucha sin sentido y termina muerto porque fue masacrado, porque fue colgado, porque sacaron sus órganos, para enseñarle a una comunidad cómo debe bajar la cabeza. Son imágenes que no se pueden borrar. A estas familias les colocaría los adjetivos o calificativos de valientes, de ágiles, de inteligentes, porque buscar soluciones e intentar gestionar estas situaciones o estos problemas de la forma más rápida y efectiva, buscando la protección que se necesita y también la seguridad que se necesita, es muy fuerte, y además debe ser un ejercicio bastante rápido. Primero pasar 2 noches en intemperie y luego buscar hacia dónde más ir para sentir protección y seguridad. También nos cuenta Carlos Calero, que es un defensor de derechos humanos, que la comunidad va a cumplir 1 mes más o menos y aún no quiere regresar a sus lugares de residencia porque siente muchísimo miedo de que mueran allí, porque como les mencionaba anteriormente, el ejército colombiano se supone que está combatiendo a estos grupos armados, insurgentes, los paramilitares, pero realmente no sienten esa protección que deberían de sentir, porque los matan indiscriminadamente. No importa si la comunidad está allí, ellos están dando fuego, y eso no es lo que una comunidad va a querer sentir. Por eso no quieren volver, al menos por el momento, a sus lugares de residencia. La resistencia de la comunidad ante los hechos. Ya han habido en el 2014 al menos en 2 ocasiones donde la población ha tenido que se ha tenido que desplazar por los enfrentamientos que se han dado. Esto no es algo nuevo, realmente viene desde hace mucho rato. La JEP dice
que desde 1986 se vienen dando procesos de desmovilización y procesos de paz con otras organizaciones armadas, por ejemplo, el EPL o el Ejército Popular de Liberación, aunque ya en 1996 es cuando en la región del Urabá vienen estos grupos armados, vienen las FARC y vienen estos grupos insurgentes, los paramilitares, a quererse adueñar de las tierras, y es ahí donde el Ejército Nacional llega, pero realmente lo hace de una forma indiscriminada, porque puede matar a la comunidad sin tener en cuenta de quiénes son las personas a quien deben de atinarle, si se le puede llamar de algún modo. Entonces todo esto genera violencia, todo esto genera que sus tierras sean despojadas, y pues no es lo justo, ¿cierto? Entre el 2010 y el 2016, la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, dice que en Colombia se reconoce el conflicto armado, ¿sí? Y por ahí derecho también se da una ley que se llama Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esto se da cuando se empiezan los procesos de paz entre el gobierno nacional y las FARC, ¿sí? Mientras que se hacen esos diálogos, también se estaba como intentando seducir al Ejército de Liberación Nacional, o el ELN, ¿cierto? Y todo ello brinda la posibilidad de que las personas puedan tener un reconocimiento y puedan esclarecer todos los hechos y los conflictos que han venido pasando, derecho a la verdad, que puedan volver a sus tierras, derecho a la protección, que puedan vivir en paz, es decir, todo lo que los derechos humanos nos dicen que nosotros somos merecedores, ¿cierto? También con la Jurisdicción Especial para la Paz se abren 7 grandes casos donde el número 04, investiga toda la región del Urabá y las diferentes partes, entre ellas la onda de lo que estamos hablando, cuando esto se da después de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC entre el 2012 y el 2016. Aquí se investigan todos los temas que se dieron en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Y estos temas son muy diversos, están entre las muertes violentas, tortura, desaparición forzada, violencia sexual, provocación grave de la libertad, métodos y medios métodos y medios prohibidos por el derecho internacional humanitario, o el DIH, las omisiones de la fuerza pública, los daños ambientales, los daños a bienes de la población civil. Y bueno, el tema en el que nos estamos enfocando en este momento, que es la desaparición, el desplazamiento forzado, ¿cierto? Las comunidades también son reconocidas como sujetos procesales en los que ellas son reconocidas y también tienen derechos de justicia, de verdad, de reparación y de que no se vuelvan a cometer estos actos criminales. Para terminar, hay un ejemplo que quisiera dar de la comunidad que se llama Nueva Esperanza en el corregimiento de Cacarica, en el municipio de Chocó, donde el lunes 4 de marzo del 2019 se genera un informe oral mixto de parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde las personas ahí pueden entablar un diálogo, ¿cierto? Un diálogo para poder liberar todos esos sentimientos, todas esas emociones que han venido reprimiendo desde más de 25 años atrás, y la comunidad pueda recuperar la paz, pueda exigir y puedan devolverle sus tierras. Entonces esperamos que eso mismo pase con la comunidad de la onda. Eso es todo, muchas gracias. Porque me tocó. Ay, pero allí